Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde nos estén escuchando, viendo. Esto es Abre Brecha Venezuela, como todas las semanas, tratando de encarar la información, el análisis ligado a la conciencia de los pueblos, a la solidaridad internacionalista, sobre todo con Venezuela bolivariana, que se ha convertido en un paradigma de lo que significa la revolución, la generación de ideas, el debate de ideas permanente y todo lo que significa también la solidaridad pueblo a pueblo. Hoy es un día muy especial, voy a estar yo un poco a cargo del programa en función de que todavía nuestra compañera Geraldina Colotti está en viaje desde Venezuela hacia Europa. Hemos estado juntos allí participando como acompañantes y también como periodistas, obviamente, del proceso electoral del día domingo pasado. Un proceso electoral riquísimo en el sentido de demostrar a propios y extraños que la revolución bolivariana es absolutamente democrática en todos los sentidos. Primero, en la cantidad enorme de compulsas electorales que ha realizado en estos últimos 26 años. Segundo, porque allí sí se nota lo que es la diferencia entre la democracia participativa y la democracia burguesa, esa que habitualmente vivimos en nuestros países, donde nos dicen que elegimos, pero en realidad lo que hacemos son repetir como simples autómatas cada 4 o 5 años la idea de poner un papelito en una urna que no nos representa la mayoría de las veces. Digo, hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría de las veces se convoca a votar a candidatos que realmente no tienen absolutamente nada que ver ni por su estilo de vida, ni por sus propuestas, ni por el accionar mentiroso que después producen con lo que piensa, la mayoría de la población que los vota. Estamos acostumbrados en nuestros países a esos carteles, esos afiches donde aparecen sonrientes con sus corbatas o sin sus corbatas, porque a veces les viene la moda de parecerse a los de abajo y no les queda para nada bien, porque se nota que es oportunismo y que es falsedad todo lo que son sus gestos y todo lo que son sus dichos. Pero sabemos que cuando llegan a los parlamentos donde ganan sueldos altísimos, cuando llegan a los ministerios donde ganan sueldos mucho más altísimos, no hacen lo que prometieron abajo. Y esto vale en las democracias burguesas tanto para la izquierda como para la derecha, para la extrema derecha y para cualquiera de las propuestas políticas agotadas, devaluadas que habitan en nuestros países. En cambio, lo que vimos los otros días en Venezuela, participando, yendo a ver cómo se vota en los centros de votación, logramos darnos cuenta de que la gran diferencia está, y esto obviamente podemos decir que lo sabíamos, nosotros lo sabíamos, pero una cantidad enorme de gente que todavía vive
tragando la desinformación de los medios hegemónicos, no lo sabe, por eso se los contamos. Pero nos dimos cuenta que si un ciudadano o una ciudadana va media hora antes de las 6 de la mañana, le hace 5:30, 5 de la mañana, a votar, a hacer la cola para votar a partir de las 6, es porque hay un alto interés en esa emitir el voto. Es porque se siente corresponsable de mantener un gobierno que ha hecho todo lo posible para que los más humildes asomen la cabeza y empiecen a construir su propio poder, el poder popular del que tanto hablamos desde la izquierda, y que en Venezuela es una realidad. Es una realidad, digamos, en todo lo que vemos habitualmente, pero sobre todo en esta idea de votar y de participar en un país donde el voto no es obligatorio, en un país donde cualquier persona podría decir, bueno, es un día de calor, porque hacía calor, 30 grados más o menos el día de la votación, me puedo ir a la playa, me puedo ir al campo o a un picnic con mi familia, pero no, el día de la votación en lugares como Venezuela o como Cuba son días sagrados, son días donde el ciudadano o ciudadana se siente totalmente corresponsable de lo que va a hacer y de lo que va a producir a mediano y largo plazo. Por eso los sitios de votaciones estaban llenos desde el principio, después fue aminorando, es una costumbre que se da en Venezuela, alrededor del mediodía baja hasta más o menos las 5 de la tarde, donde otra vez aflora la cantidad de gente, y esto hace, como ocurrió en esta oportunidad, que se prolongara una hora más la votación. Durante todo el tiempo anterior a la elección, durante la elección también, la oposición interna y externa, la campaña mediática contra Venezuela es feroz, pero la campaña de los organismos ligados al imperialismo norteamericano, a la Unión Europea, hicieron todo lo posible para demostrar antes de la elección de que no iba a ir a votar nadie, que iba a haber una abstención mayúscula. Quien más se encargó de esto, de batir palmas sobre este tema, sobre esta gran mentira, fue María Corina Machado. ¿Quién otra, verdad? La prófuga María Corina, que como no acierta no acierta ni por la vía electoral, ni tampoco le va bien por la vía violenta, porque después hablaremos de eso, pero una buena cantidad de sus amiguitos están ahora entre rejas. Ella empezó a decir todo el tiempo de que no iba a votar nadie, de que iba a ser realmente un fracaso total. Bueno, no, se equivocó María Corina y se equivocaron todos los agoreros que plantearon esto, porque la gente votó. Claro, no es una elección presidencial donde se juega al todo o nada. Esta es una elección legislativa, por un lado diputados a la Asamblea Nacional, por otro lado gobernadores. O sea, en el ranking electoral, esta es una elección importante, pero no la más importante. Sin embargo, hubo un 42% de participación electoral, no se lo esperaban, ni la oposición, y yo creo que sorprendió también a algunos pesimistas de nuestro lado, que pensaban que hubiera sido lo normal un 30%, un 35%, no, hubo un 42%. Pero lo que sí fue contundente fue el resultado electoral. 82,5% de ciudadanos y ciudadanas bolivarianos decidieron seguir apoyando a la revolución, al gran polo patriótico, y aplastar totalmente la idea de esa oposición realmente nefasta que tiene Venezuela, que fíjense la gran diferencia, 4,5 millones de votos para el gran polo patriótico, y la opción que más obtuvo de la oposición fue la
Alianza Democrática del conocido Capriles Radó, que es el golpista que ahora se animó a participar y se ha ligado buena reprimenda de sus ex aliados o ex compañeros de ruta de la oposición violenta. Esa opción sacó alrededor de 350.000 votos. O sea, la diferencia es atroz. Pero si sumamos todas, porque hubo varios candidatos de la oposición, ellos decían que no, que era uno solo, bueno, hubo varios. Y sumando todos los votos de la oposición, realmente nos llegan a 700.000 votos contra 4,5 millones del gran polo patriótico. ¿Esto qué significó? Que como consecuencia de esta votación tan estruendosa en el sentido de la diferencia, bueno, la Asamblea Nacional está teñida de rojo rojito en casi su totalidad. Lo mismo ocurrió con los gobernadores. De 24 gobernaciones, 23 quedaron para el gran polo patriótico. Una sola, la de Cojedes, quedó para la oposición. Y por otro lado, dos cosas muy significativas. La primera, se perdió Zulia para la oposición. Zulia era el bastión, el búnker de toda la componente escuálida que en su momento con la violencia terrorista en gran parte del territorio, que fue la que hizo vivir momentos durísimos a la población que seguía sosteniendo, y lo hizo hasta el final, y por eso estamos en este escenario, a la revolución bolivariana. Y por otro lado, esa derrota de Zulia les va a traer consecuencias también para la gran división que ellos tienen dentro de sí. Y el otro tema, que no es menor, yo diría que es sustancial, es la defensa de la soberanía que practicó la población venezolana con la votación en la Guayana Esequiba. O sea, territorio venezolano que está dentro de una parte de lo que se hace llamar República Cooperativa de Guayana, pero que pertenece a Venezuela. Y por primera vez, aparte de reclamarlo en todas las instancias diplomáticas y aparte de todas las declaraciones que se hicieron, la revolución toma la delantera y dice: vamos a votar en la Guayana Esequiba. Y fueron convocados varios miles de ciudadanos, y ahora fue elegido un gobernador que es un militar, que va a estar a cargo de todo lo que significa la recuperación del territorio. Recordemos que allí la Guayana está planteada por los Estados Unidos, pero sobre todo por esa multinacional que es la Exxon, porque allí hay petróleo, como una colonia. O sea, tienen un gobierno títere de la llamada República Cooperativa, que le hacen hacer y decir lo que ellos quieren, y por otro lado quieren convertir esa zona, aparte de robarse el petróleo, en un enclave para seguir con ese intento vano de desestabilizar Venezuela. ¿Cómo explicarles la alegría que sintió el pueblo cuando se leyeron los resultados después de que se votó allí en cada uno de los territorios? Bueno, fue una corroboración otra vez inmediata allí en el terreno de que esa revolución goza de buena salud, más allá de todos los ataques que sufre desde el exterior, sobre todo porque la oposición está convertida en un paño de lágrimas porque no encaja en lo que significa la decisión de un pueblo de seguir adelante con su revolución hacia el socialismo, seguir bancando como lo hace a su dirigencia revolucionaria, seguir ligada estrechamente a la idea que lanzara Chávez en su momento, que recogiera a Maduro el guante y que la llevara y la mantuviera victoriosa, a la idea de comuna o nada. O sea, ir construyendo poder popular desde abajo, con la idea de mantener un nivel de relacionamiento entre el abajo y el gobierno,
gobierno que ayudó para que las comunas avancen, pero que le ha dado las herramientas, los elementos para seguir creciendo poco a poco. El festejo se hizo, lo que hace a Caracas, el festejo por el triunfo se hizo en la Plaza Bolívar, allí habló Maduro, estuvimos presentes, fue realmente emocionante, los abrazos, la alegría, la idea de que pueden inventar cualquier mentira, pueden tener los aliados que quieran en el exterior, pueden amenazar incluso con la invasión militar, pero ahí hay un pueblo firme, un pueblo sólido que está dispuesto incluso a dar su vida por la revolución, como debe ser, porque cuando vos ganás una posibilidad de emanciparte grupalmente, esta idea de lo colectivo que ahora tanto se practica, por lo menos verbalmente, después hay que ver qué significa entre tanta gente que habla de nadie se salva solo, lo colectivo es fundamental. Ahora en Venezuela tienen el ejemplo práctico de que sí se puede, de que todo esfuerzo colectivo, todo esfuerzo ideológico para producir avances revolucionarios son necesarios y posibles, que esto es lo importante, no conformarse con lo que uno imagina que puede ser. No, esto no es posibilismo, esto es posible en el sentido de que se ha construido muy, muy desde abajo con la idea de revolucionar todo lo que nos sirve, pasarlo por encima y construir nuevas instancias. ¿Qué viene después de esto? Bueno, ahora también vamos a escuchar un informe también de nuestra compañera Geraldina Colotti, hecho ese informe también en Venezuela. Yo me anticipé en el regreso porque teníamos que, obviamente, que seguir con la tarea periodística global en la cual estamos insertados ambos, y esto es lo que nos cuenta Geraldina sobre también otras instancias que se dieron dentro del Gran Polo Patriótico y cómo se fueron resolviendo. Vamos a escucharla. Hola, un saludo a los oyentes de Abre Brecha Venezuela. Sí, Carlos, como tú estabas diciendo, hemos asistido a un proceso de completa disociación entre lo que la calle nos decía y lo que decían los periódicos, que ya habían todo establecido para enfatizar la versión de la oposición, que va a ser repetida, pero la realidad es bien otra. No solamente ha habido una gran victoria popular que ha dado la mayoría al Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también hay un dato interesante, que el Partido Comunista, en el anterior del Gran Polo Patriótico, la alianza que está con el PSV, resulta ser el segundo partido más votado. Hablamos del Partido Comunista verdadero, que ha guardado la mayoría de su militante y que está aliado con el PSV, como siempre ha sido después de la victoria de Hugo Chávez a las elecciones de 1998. Todo eso va en contra de una propaganda que pretende hacernos ver que existen dos partidos comunistas, uno de los cuales está contra el gobierno, pero no solamente está en contra del gobierno, está aliado con la extrema derecha más rancia, que es la que desconoce, por supuesto, las elecciones. Es la misma mentira que vemos a nivel internacional con respecto al genocidio en Palestina, es la misma mentira que vemos con respecto a la mitología de una legalidad burguesa que te mata con la mano limpia, que se dice democracia,
pero es la democracia de la élite, donde los pueblos votan, pero no deciden nada. Bueno, y después de escuchar a nuestra compañera Geraldina, ya el próximo programa vamos a estar juntos intercambiando, obviamente, vamos a también comentarles lo que de alguna manera tocábamos en la primera parte de esta presentación sobre Venezuela bolivariana, que es el tema de cómo ha venido trabajando a la perfección la inteligencia venezolana, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, precisamente para cuidar a la población y para deshacer toda la madeja terrorista subversiva en el sentido de la subversión de extrema derecha, porque nosotros también somos subversivos, pero desde la izquierda, que somos revolucionarios, pero esta subversión de extrema derecha que está permanentemente tratando de destruir lo que se construye revolucionariamente. Lo han intentado por mil vías, recordemos desde el magnicidio, intento de magnicidio con el dron por el cual querían asesinar a Maduro y a todo el gobierno. Lo han intentado incluso durante la pandemia, no solamente con esa posición criminal de colaborar desde la parte interna de la oposición a lo que la parte externa hizo con negarles las vacunas a Venezuela, y sin embargo Venezuela con su relacionamiento con Cuba y otros países y con Rusia también tuvo las vacunas necesarias para cuidar a su población, pero en medio de la pandemia aprovecharon para tratar de invadir Venezuela, recuérdenlo, y fue un fracaso estruendoso gracias a la inteligencia y a la lucha de las milicias populares y de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Bueno, esta vez pasó lo mismo. Estos tipos empezaron a ladrar que iba a haber abstención. María Corina todavía sigue diciendo que el 82% de la población se abstuvo. Tiene un problema realmente de bipolaridad muy destructiva esta señora, porque ve cosas que no ocurren, pero bueno, las imaginan y vive en un mundo paralelo. Pero hubo elementos que sí llamaban la atención y que la inteligencia venezolana trabajó sobre eso, porque detrás de todas estas algaradas, de todos estos ladridos de la señora María Corina o de cualquiera de sus cómplices, hay hechos concretos de preparar acciones, por lo menos en este caso, acciones terroristas para tratar de generar un mundo invivible durante un tiempo que fue el que iba a venir con el tema electoral, y que las elecciones se fueran al garete, porque como ellos no podían ganarlas, que no hubiera elecciones. Y ahí se descubrió, y lo contó con el lujo de detalles, después lo vamos a escuchar, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, compañeros revolucionarios, y los hay, contó todo lo que se había investigado y las detenciones hechas, y aparecieron arsenales de armas largas, armas cortas, granadas, que fueron mostradas en conferencia de prensa. Aparecieron también relacionamientos entre sectores de la oposición, el narcotráfico y, por supuesto, Estados Unidos y elementos mercenarios que venían, algunos de Serbia, algunos de Argentina también, gente, por supuesto, de Colombia, que volvían a la idea de no solamente ya invadir, sino ya estando adentro de Venezuela, generar acciones como atentados contra las embajadas en pleno desarrollo electoral o unas horas antes, atentados contra embajadas, atentados contra centros de salud, contra centros educacionales, contra instituciones oficiales, atacar a algunos referentes de la revolución. Y otra de las cosas
que también, imagínense si esto se hubiera podido realizar, por ejemplo, lo que denunció Nicolás Maduro posteriormente a las elecciones, que estaba planificado atentar con la idea de incendiar y destruir 70 terminales petroleras en todo el país. Imagínense lo que eso hubiera provocado para la población y todo lo que ese conjunto de ataques hubiera significado mostrar al mundo que Venezuela es un caos y que evidentemente la oposición armada, ya agotada la vía pacífica, porque incluso hasta eso se habían planteado como en los comunicados, optan por esta rebeldía con armas. Eran tan impunes que habían anotado todo, se le han descubierto cuadernos, bueno, como suele pasar, hay incluso vinculados algunos organismos o ONGs que dicen ser defensoras de derechos humanos, también vinculadas a este paquete. Pero además de todo, también, y esto también hay que tenerlo en cuenta, está el tema de lo exterior, los contactos exteriores. Y el dinero que ha ido entrando para sostener un proceso terrorista como este, sumado a el armamento, la logística, todo esto es alimentado por toda la componente republicana de Donald Trump, que se mete en todas las guerras posibles y trata de destruir todo lo que tiene a su paso, no solamente lo interior, sino lo exterior. Y obviamente Venezuela para Trump es un postre apetecible. Lo que pasa es que tiene la gran problemática de encontrarse con un pueblo, con el bravo pueblo venezolano, que está dispuesto a defender su revolución con uñas y dientes, pero también esto nos empodera a todos los latinoamericanos, y yo diría que a todos los revolucionarios del mundo, a decir Venezuela no se toca, Venezuela se respeta y la vamos a defender por todas las vidas. Y en ese sentido, obviamente, los que estemos en Argentina nos toca la tarea, nada fácil también, de golpear de la manera que se pueda, o sea, frenar todo el tiempo los avances de la extrema derecha de Milei y compañía. Los que estén en Paraguay les pasa lo mismo, y así en todo el continente, porque Venezuela, Cuba, Nicaragua son nuestros baluartes latinoamericanos, son los que tenemos que defender. Y esto es lo que ha hecho con creces la inteligencia de las fuerzas bolivarianas, las fuerzas armadas bolivarianas, las fuerzas policiales bolivarianas, demostrando al mundo que no les va a ser fácil entrarle a Venezuela por la vía que ellos quieren. Si quieren por la vía electoral, bueno, ahí está la respuesta. Una diferencia de gente que votó a unos o a otros. Si quieren por la vía armada, van a terminar presos, van a terminar encarcelados, sea quien sea. Y si quieren por la vía de la corrupción, meter la corrupción, también les va a pasar lo mismo. De hecho, pruebas al canto, ahí está el informe de Diosdado Cabello. Y ahora vamos a escucharlo precisamente al compañero Diosdado dando una parte de esta información, porque es interesante cómo él lo cuenta en el sentido de la estrecha relación entre los miembros de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Esto que no se da, lamentablemente, en ninguno de nuestros países. En general, los militares sirven para reprimir y hacer desaparecer gente, o torturar o asesinar. En cambio, Venezuela siempre ha sido un ejemplo en ese sentido, tomando experiencias anteriores, por supuesto, pero esto es lo que hemos valorado muchísimo en el continente, de la fusión entre el pueblo armado institucionalmente y el pueblo armado en milicias populares, y la conjunción de
trabajo conjunto para defender la soberanía territorial y defender los derechos humanos de un pueblo que siempre fue atacado por sus enemigos hasta que llegó aquel diciembre del 98, enero del 99, con Hugo Chávez a la cabeza del proceso revolucionario. Lo que antes se había intentado por la vía armada, finalmente fructificó por la vía electoral dentro de un cuadro de elecciones participativas y revolucionarias. Vamos a escuchar al compañero Diosdado Cabello. Desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para informar a toda Venezuela sobre los avances de las últimas investigaciones de grupos terroristas que intentaron, sin éxito, debemos decirlo, atacar el evento que se realizó acá en Venezuela el día 25 de mayo, como fueron las elecciones de gobernadores, de diputados a la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos, los legisladores a consejos legislativos. Que el desempeño del gobierno nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia para el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes. Voy a decirse, no, eso no tiene nada que ver con lo otro. Tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver porque ese fue como el punto de inflexión para ellos. Ya antes nosotros habíamos decomisado un lote importantísimo de armas, de más de 400 fusiles y pistolas, armas de guerra que habían sido decomisadas en distintos eventos, muchas de ellas traídas directamente desde los Estados Unidos, muchas de ellas traídas. Capturamos una cantidad de gente, comenzamos a hacer los respectivos interrogatorios. Todo esto nos lleva a la detención de un grupo de personas en el estado Zulia, al desmantelamiento de este grupo y a la certeza de reuniones realizadas en Colombia por la señora María Machado con el señor Rincón, con el señor José Enrique Rincón, quien en la práctica era el jefe de una gran estructura financiera en el estado Zulia, que tenía su base en la exportación, cría de camarones. Cualquiera pudiera imaginarse a este señor trabajando, pero es que es la ambición del poder del dinero, más la ambición del poder de lo político y el narcotráfico metido. En esas reuniones con el señor Rincón y la señora María Machado, realizadas en Colombia, donde intervenían directamente el señor Simonovis, intervenían directamente varios políticos del estado Zulia, fuimos nosotros desenredando toda esta trama para llegar a las conclusiones que los detenidos han confesado. Eso ya ellos están judicializados, ya está en fase de juicio, todo lo que han declarado algunos de ellos pues ha servido para nosotros seguir investigando. Bueno, continuamos en Abre Brecha Venezuela y ahora vamos a presentar dos entrevistas que realizamos con Geraldina allí en Venezuela durante nuestra estadía este fin de semana en Caracas, participando de la observación de los comicios legislativos y de gobernadores. En mi caso, tuve la suerte de, con varios observadores y acompañantes, ir nuevamente, ya lo había hecho en otra oportunidad, pero esta vez fue muy profundo el conocimiento que obtuvimos, a la comuna del Panal, en la parroquia 23 de enero, emblemático barrio de 23 de enero, donde es el sitio precisamente de que se dio la conjunción cívico-militar allá por el año 92, cuando el levantamiento del comandante Hugo Chávez. Fuimos recibidos como los pobladores de la comuna del Panal suelen hacer, con toda la ponderación de que nos vayamos a visitar, todo el esfuerzo para contarnos lo que están haciendo. Estuvimos primero en la parte de frigorífico, donde se
trabaja en trozar la carne para embolsarla al vacío, para venderla. Bueno, todo un proceso increíble hecho por los comuneros allí, que además es una forma de autosustentación económica, porque ya está todo montado de una manera que no puede dar pérdida porque hay un esfuerzo conjunto de la población apoyando eso. Nos mostraron también otros proyectos que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo. Todo esto está dentro del trabajo de la organización Alexis Vive, que es una de las organizaciones puntales del barrio 23 de enero. No es la única, pero es una de las importantes allí, y que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Son compañeros revolucionarios que tienen la ductilidad de no solamente tratar de que sus compañeros del barrio y compañeras del barrio se empoderen, sino también, obviamente, que ese empoderamiento le sirva a la revolución para seguir avanzando. Estuvimos recibiendo informes de una compañera vinculada al tema universitario, al tema del accionar de las mujeres, allí también en la comuna. Como siempre, las compañeras son mayoría y están al frente de la lucha social o de la lucha política. Nos contaron que tienen también una lavandería y finalmente, entre otros recorridos, y esto es lo que queríamos transmitirles, estuvimos en un proyecto textil que trabaja todo el tiempo en la confección de prendas, desde uniformes escolares hasta ropa de uso habitual, también bolsos, mochilas. Bueno, realmente un establecimiento comunal muy positivo para los trabajadores y trabajadoras que allí están. Y allí escuchamos a José Lugo, que es uno de los compañeros que está responsable de este emprendimiento, que nos dio un informe que queremos compartirlo, socializarlo, porque nos parece interesante para tomar conciencia de lo que es un trabajo popular, donde uno siente que no está trabajando por obligación, está trabajando porque tiene una importancia colectiva lo que individualmente estés haciendo. Y este compañero supo contarnos a los observadores, a los acompañantes electorales, esta realidad innegable y sólida de la comuna El Panal. Vamos a escucharlo. Estos conceptos son importantes. Lo primero que planteó el comandante Guarrafal Chávez de Fortaleza fueron las cooperativas. Y con el ejemplo le voy a dar la diferencia. Con las cooperativas, bueno, él llamaba a un grupo de personas, quizás que tenían algún tipo de conocimientos, ¿verdad? Le daban un recurso económico, montaban una herrería, vamos a llamar una herrería, pero esas personas contrataban a otras personas y ellos se hacían dueños de la empresa. Entonces era el presidente, el vicepresidente, el secretario. En este tipo de organización, que es una empresa de propiedad social directa comunal, es directamente horizontal. El tipo de sistema nosotros mandamos, no hay un jefe, todos somos voceros y voceras, todos somos responsables de lo que se está produciendo. Es tan importante esto porque aquí no sale un producto que no haya sido verificado por cada uno de los productores, porque indudablemente entendemos que más que una empresa de confección textil, esta es una trinchera de la revolución. ¿Cuál es la otra diferencia importante entre una cooperativa y una empresa de propiedad social directa comunal? Que nosotros hacemos rendición de cuenta a la comuna, que nosotros reinvertimos lo que es la inversión, la reinversión social en la comuna. ¿Ves? Que no lo hacen ese tipo de organizaciones como tal. El choque que se generó en ese momento es que las cooperativas no eran funcionales.
porque pasaban a ser otras empresas privadas. En este tipo de organización no, porque es completamente horizontal la organización. Voceros y voceras de producción, de formación política y ideológica, de Contraloría, e indudablemente nosotros nos debemos al desarrollo económico productivo de la comuna. Y tiene un mínimo, es decir, pensado una estructura de cómo funcionarían este tipo de unidades productoras. No entiendo tu... Es decir, no sé, un director o un administrador o No, un económico. Todas las decisiones se toman en asamblea de productores y productoras. Inclusive, si nosotros vamos a hacer una producción importante, hacemos una mesa entre todos los productores y productoras y decidimos cuál materia prima, cómo va a ser el corte, cuál va a ser los pagos, todo se hace. Esto se ha ido fortaleciendo aún más porque hemos venido generando lo que llamamos circuito económico productivo a nivel nacional, y por lo menos nosotros estamos trabajando con un circuito económico que se llama Golpe de Timón, que ya no es solo esta organización, son 67 organizaciones productivas a nivel nacional que nos sentamos en mesas de igual a igual para tomar cualquier decisión de producción. Eso indudablemente nos hace ser competitivos con la empresa privada, ¿ves? Porque una persona desde su casa con 2, 3 maquinitas, porque todos tenemos en nuestras casas alguien que cose, seguro. Yo le pregunto, ustedes deben tener una tía, una prima, una abuela, una hermana, alguien que cose. Y entonces cada quien desde su máquina, de su espacio, fortalece el proceso productivo. Y más aún esto, el proceso productivo te va fortaleciendo la economía de base. ¿Qué es para nosotros la economía de base? Esa economía que se genera desde el pueblo, donde la persona que va a comprar el pan, o va a comprar el queso, o va a comprar cualquier cosa, lo compra desde su espacio comunal, de su sitio cercano, y no un centro comercial, a enriquecer al medio privado. ¿Cómo se resuelve el tema salarial de los que trabajan en los proyectos, de cada uno de los proyectos? La ley orgánica del sistema económico comunal tiene establecido diversos artículos para eso. El artículo 32 de la ley orgánica establece que los productores y productoras recibirán un beneficio económico de acuerdo a su calidad y cantidad de trabajo. Eso nos da otro beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso más básico aquí, pero bien importante, es el proceso de, eso se llama remate de una prenda. El remate de una prenda es cuando la prenda ya finalizó de ser confeccionada, la persona la agarra, verifica su proceso, le corta los hilitos que quedan, los hilos que van quedando, y le da el visto bueno a la prenda. Pero esa persona no queda allí, esa persona después pasa a máquina y entonces empieza un proceso productivo diferente. ¿Qué ocurre con esto? Que al ser un proceso productivo donde los productores reciben un beneficio de acuerdo a su calidad y cantidad de trabajo, entonces ellos van, por cada proceso productivo, van mejorando y van aprendiendo. Nosotros tenemos ejemplos de personas que llegaron aquí sin conocimiento de ningún tipo en la parte de confección textil y ahorita hacen todo el proceso productivo. Cuando me refiero a todo, puede hacer una franela, no sé cómo le llaman en su espacio, pero es una franela, una chaqueta, un bolso, boxer, lo que sea. Inclusive, después de ese proceso, aprende el proceso de corte y el proceso de diseño. Entonces las personas se llevan mucho más que el beneficio económico. Se llevan el conocimiento, que es lo más importante de todo esto. ¿Ves? Y del Combatido Parroquia 23 de enero y a la empresa de propiedad social directa comunal, La Javeta del Panal. Esto es parte del proceso productivo que venimos desarrollando junto a la Fuerza Patriótica Alexibia para cambiar el modelo económico, como lo entendió el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él hablaba de transferencia del poder al pueblo. Y él decía, bueno, la única manera de transferir el poder al pueblo es indudablemente buscar la manera que el pueblo se empodere de medios productivos y avanzar. Así de sencillo. Y entonces él planteaba muy básicamente, él decía, bueno, los panaderos de las empresas, de la panadería grande, son del pueblo. Los herreros, los que hacen las puertas, las cosas, son del pueblo. Los carpinteros, los que construyen con sus manos las mesas, son del pueblo. Y esas manos productivas, bueno, están a la disposición de las empresas privadas. Alguien que tiene recursos económicos indudablemente invierte sin tener el conocimiento de esos quehaceres e indudablemente se apodera de esa fuerza de producción, de esa mano de obra, como la llaman ellos, y se enriquecen por medio de esa mano de obra. El modelo que planteó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías era que las fuerzas productivas estuvieran
a nivel del pueblo, a las manos del pueblo. Y entonces, gracias a un recurso económico que va el comandante Hugo Rafael Chávez Frías a la Fuerza Patriótica Alexis Vive, y bajo un esquema de una asamblea de comuneros y comuneros en ese momento, y por mayoría de las personas que trabajan en la parte de confección textil, se decidió que esta empresa se llevara adelante. Eso fue en el año 2011. Se tomó este espacio, que era un espacio de ocio realmente, que no estaba operativo, se ocupó y se transformó, inauguramos esta empresa en el año 2012. Ya estamos cumpliendo este año 13 años llevando adelante este proceso productivo. Tenemos una marca registrada que es el logo del panal. Estamos certificados por medio de Sencamer, que es quien otorga aquí los procesos productivos de calidad, de excelente calidad. Y bueno, hemos venido desarrollando todo este modelo productivo. Todos los productores y productoras que estamos aquí somos parte de la comuna. Y todas las decisiones que se toman es en asamblea de productores y productoras. Pero lo más importante de este tipo de organización socioproductiva es que nosotros manejamos fondos de mantenimiento productivo, indudablemente para la compra de materia prima, maquinaria y todo de la organización, fondos de ahorro de productores y productoras para cualquier emergencia que se pueda presentar en un momento determinado una productora o un productor, y el fondo más importante, que es el fondo de reinversión social. Porque si no existe el fondo de reinversión social, nosotros no somos más que una empresa privada. ¿Qué es el fondo de reinversión social? Es el fondo que se genera después de haber construido cualquier proceso productivo. Los excedentes que quedan después de haber producido cualquier proceso productivo y van directamente al desarrollo económico de la comuna. Un ejemplo de eso, bueno, no sé si pasaron por la lavandería comunal, profe. Van a pasar por la lavandería comunal. Eso es un proceso productivo que fue llevado adelante junto a la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Ellos tomaron un local, lo adecuaron. Nosotros, esta organización, con un excedente que quedó de una producción, compramos lavadoras y secadoras y se consolidó una lavandería comunal. Aparte de eso también, hace poco terminamos también una producción bien importante, gracias a Dios. Eso generó un excedente. Parte de ese excedente fue como parte de reinversión social al pago de los profesores y profesoras que están fortaleciendo la pluriversidad. Entonces esta organización, gracias a los excedentes que se van generando, van fortaleciendo otros medios productivos y otra parte de la organización que nos permite indudablemente ir avanzando hacia ese proceso de cambio que planteó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El presidente Nicolás Maduro ha tomado esa bandera, realmente la ha tomado y está trabajando de manera fuerte en el desarrollo de las comunas. Un ejemplo claro, lo que pasó ayer en Venezuela. Ustedes estaban el día de ayer aquí, hubo elecciones, alguien ya había venido a Venezuela, no habían venido ninguno de los que están aquí. Sí han venido algunos, otros no. Aquí hablan de dictadura, los medios privados de comunicación, de dictadura, que nos estamos muriendo de hambre, que el socialismo no funciona, todas las locuras que ellos normalmente se inventan. Pero cuando ustedes vienen y conocen nuestra realidad, se dan cuenta que no es como lo plantean, que aquí hay un exceso de democracia. Viene en cualquier momento otra persona, porque en 25 años que haya 36 elecciones y que 34 haya sido ganadas por la Fuerza de Revolución, significa que aquí ya el pueblo ha tomado conciencia. ¿Ves? Anteriormente, antes que llegara el comandante Rafael Chávez Frías, indudablemente cada quien vivía en su espacio, el individualismo. Cada quien solventando sus necesidades sin importarnos la necesidad del vecino que teníamos al lado, de la vecina que teníamos al lado. Y todo esto cambió gracias a ese proceso que planteó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Nos hizo un llamado a la conciencia. Y desde el año 2012 que estamos llevando adelante este proyecto y que hemos venido fortaleciendo todo el desarrollo económico productivo comunal en la comuna, entonces hemos entendido que este es el Estado comunal al que llamó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y hacia eso hemos avanzado nosotros. Y ahora vamos a dar paso a otra entrevista, ya en este caso entrevista, que hizo nuestra compañera Geraldina con el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. Los dejo con el informe de Geraldina. A este propósito, Carlos, con respecto a los temas más candentes que son utilizados por la oposición por su propaganda, hemos entrevistado al ministro de Trabajo, Eduardo Piñate,
un compañero que tiene una larga trayectoria en el proceso bolivariano y que estaba en esta trinchera y sigue estando en esa trinchera. Del proceso bolivariano, quisiera preguntarle cómo se ha vivido desde el Ministerio del Trabajo con los trabajadores, cómo se ha vivido esta victoria, cómo se ha construido esta victoria. ¿Cómo se piensa de seguir profundizándola? Pues una gran movilización de los trabajadores en esta campaña electoral, de las trabajadoras, de todos los sectores, todas las organizaciones de los trabajadores, el peronismo en Venezuela, las organizaciones sindicales, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, los delegados y las delegadas de predicción, una forma organizativa de la clase obrera en Venezuela. Bueno, se movilizaron en todas partes del país apoyando a los candidatos y la candidata a las gobernaciones, a la Asamblea Nacional, al Consejo Legislativo Regional. Bueno, con una gran fuerza, con un gran espíritu, con un gran compromiso, con una gran conciencia democrática, una gran conciencia nacional y una gran conciencia de clase en la fiesta. De modo que buena parte de esta victoria, no exclusivamente porque, digamos, la revolución en Venezuela es el pueblo en general, de la clase obrera fue un papel militar de la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Y esta victoria, contundente victoria, inapelable victoria, tiene que ver también con el esfuerzo que hizo la clase obrera en todo el país, de todos los sectores, para establecer este. El presidente ha hablado de un plan de trabajo para profundizar la revolución. ¿Cuál va a ser el plan desde el Ministerio del Trabajo, desde los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, con respecto a la comuna, considerando que la orientación es la de llegar al Estado comunal? Somos un país asediado, un país hostigado, un país en guerra, agredido permanentemente y de múltiples formas por el imperialismo, en las oligarquías, por las burguesías, del BU. En el cerco de esta confrontación geopolítica planetaria, pues esto era, y siempre lo digo, y la revolución bolivariana no era un actor de reparto, de protagonista, por el modelo que estamos disputando, y que en el momento en que el comandante Hugo Chávez dijo que la revolución bolivariana era socialista, bueno, buscó poner en la mesa, en el tablero, el socialismo. Y eso, por supuesto, ha generado el odio, la agresión permanente, la virulencia con la que nos ataca el imperialismo bruto. Así que eso, por supuesto, ha hecho que Venezuela tenga, y nuestro pueblo y nuestra clase obrera, por supuesto, haya tenido que desarrollar una línea terrestre que ha sido heroica, pero también victoriosa. Siempre preservamos la paz en el país, la estabilidad política, bueno, las conquistas de la revolución, y en medio de esa situación que nos ha afectado duramente a la economía, al ingreso nacional y por supuesto al ingreso de los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro ha desarrollado una política no ortodoxa en ese sentido, creando categorías nuevas, el ingreso integral indexado, ¿no? Y esa categoría de la indexación nos permite a nosotros, bueno, que la agresión por la vía de la moneda, el impacto, por supuesto, lo podamos configurar con esa categoría y otras medidas que también se han venido anunciando. De modo, bueno, que uno ha visto en el país, en este país hay paz laboral, no hay conflictos laborales obreros de significación. Al contrario, hay una línea permanente que me toca a mí desarrollar, entre otros, junto al presidente, por supuesto, dirigida por el presidente, de conversación y de diálogo con todos los sectores, con los trabajadores, sus organizaciones sindicales, con los empresarios, las organizaciones empresariales también. Cuando tocaba sentarnos, nos hemos sentado. Así que, bueno, dentro de esa línea del diálogo social que ha venido desarrollando el presidente, y que ha dado también buenos resultados desde el punto de vista no solo político, sino sobre todo en el punto de vista de la dinamización de la economía, con el esfuerzo, yo siempre lo digo de esta manera,
nosotros no hemos tenido que ir el presidente no ha tenido que ir al exterior, Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Central Europeo, a pedir dinero a cambio de entregarle el país. Bueno, pero ella no es presidente de esa y no va a ser nunca. Pero esto ha sido fruto del esfuerzo de la cacodera, del PESI, de los pescadores de este país, de los cobilleros que producen, de los empresarios que se quedaron aquí también trabajando y no se fueron a confinar. Entonces, ha sido un esfuerzo de todos, el fútbol y el trabajo en el fútbol. ¿Cuál va a ser la orientación con respecto a esta nueva etapa, considerando que la derecha se pone como si fuera la defensora del salario mínimo, de los derechos de los trabajadores, cuando sabemos que esto es un pretexto para atacar la revolución bolivariana? El plan, sí, te pones el plan nacional, el plan que ya es ley orgánica, por cierto, de las 7 transformaciones, de la nueva época de transición al socialismo. O sea, el plan global para este periodo, que no solamente involucra este periodo constitucional, ¿no? De 2025 a 2031, sino que tiene una visión estratégica hacia el año 2030 y hacia el año 2050 y más allá. Estamos viendo a largo plazo y pensando grande. En ese marco, la clase obrera, bueno, va a jugar un papel que se yo lo dije, y hay 1000 debates sobre ese tema. Por ejemplo, el sindical come actúa en este momento cuando estamos en la época de la inteligencia artificial, de lo que algunos llaman correctamente, creo, la dictadura de los algoritmos, etc. Pero bueno, en todo caso, nosotros tenemos formas organizativas. Los consejos productivos de trabajadores, que es una organización fundamentalmente para el ejercicio del poder por parte de la clase obrera, para que la clase obrera se apropie de los medios de producción y de los medios de poder político, bueno, pide esa tarea. Ahorita estamos viviendo un renacer de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Tenemos un debate bien importante hacia mediados de julio, que ya lo estamos desarrollando, que tiene que ver con el modelo de gestión desde la clase obrera, en un debate bien importante. Y eso implica la articulación de los trabajadores con las comunas, las fábricas, las instituciones están en un territorio, y en ese territorio hay comunes. Y por supuesto implica articular de manera virtuosa un debate que venimos dando desde el año pasado, de septiembre del año pasado, de manera virtuosa los consejos productivos de trabajadores con las comunas a través de un mecanismo, de una instancia que tienen las comunas, que es el Comité de Gestión Económica Comunal o de gestión productiva. Entonces ahí se articulan a las dos organizaciones. Ya estamos comenzando a ensayar algunas cosas y además de eso, nosotros estamos construyendo también consejos productivos de trabajadores al nivel de la economía comunal y socialista. Hablamos del contexto internacional. ¿Cuál va a ser la orientación con respecto a esta nueva etapa, considerando que la derecha se pone como si fuera la defensora del salario mínimo, de los derechos de los trabajadores, cuando sabemos que esto es un pretexto para atacar la revolución bolivariana? ¿Cómo se reacciona? ¿Cuáles van a ser la defensa, el contraataque con respecto a esta estrategia de la burguesía? Trabajando allí, solo como gobierno y propio movimiento obrero, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Pues el campo y la pesca, que en Venezuela, que es la central mayoritaria de este país, que tiene las principales organizaciones sindicales en los principales sectores, los sectores estratégicos. Y hay una política internacional que se ha venido desarrollando. Tuvimos una baja muy fuerte, muy sensible, con el fallecimiento de Rodrigo Japé de Corre, que llevaba eso con concurso. Y sin embargo ahí, bueno, la central ha venido haciendo correcciones. Recientemente, los compañeros de la central participaron en el congreso de la CSA de la América y los del sector universitario, ¿no? de la Ciencia de Trabajadores Universitarios de Venezuela, participaron en el congreso de la Confederación
de trabajadores universitarios de las Américas también. De manera que hay una política orientándose hacia allá y por supuesto nosotros, desde el ministerio estimulamos eso, desde el partido estimulamos ese proceso y lo apoyamos. De nuevo que el internacionalismo, ¿no? Y la visión proletaria del internacionalismo proletario fue una parte de nuestra línea de escritura. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Abre Brecha Venezuela. Ya estaremos juntos con Geraldina para compartir el debate y además con la alegría de ver todos juntos allí en la Venezuela victoriosa. No podemos decir nada más y nada menos que felicitaciones, pueblo de Venezuela, por darnos otra vez aire a los que no estamos allí viviendo, pero que cada paso que ustedes dan es un paso nuestro también hacia los mismos objetivos que... Llegamos al final del programa. Un fuerte saludo solidario, esperando también el voto indígena del 1 de junio, y va a haber otra sorpresa más porque Venezuela es una revolución que no es ni calco ni copia, sino creación heroica. Está abriendo brecha también para otro pueblo del mundo. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la